que admite la demanda a trámite o puede ser algún tema de inadmisibilidad que también nos da el juzgado 5 días hábiles para poder absolver, ¿no? Y una
Estimados participantes, tengan ustedes buenas tardes. Vamos a pedirles que nos esperen unos 8 minutos de tolerancia para poder que se incorporen más personas y para que también pueda ingresar el expositor. Gracias por su comprensión.
¿Quieres encontrar oportunidades laborales acordes a tu perfil, habilidades e intereses? Bienvenidos a la Bolsa de Trabajo con Inteligencia Artificial del portal Empleos Perú. A continuación, aprenderás cómo postular a un empleo en el portal de Empleos Perú. Si aún no has completado tu CV, mira el video Cómo registrarte y completar tu perfil. Inicia sesión en www.empleosperú.gov.p con tu documento de identidad y contraseña. ¡Listo! Empecemos la búsqueda. En la sección Empleos que coinciden, encontrarás oportunidades gracias a nuestro motor de búsqueda con inteligencia artificial, que te recomendará los trabajos adecuados a tu perfil. Podrás ver el porcentaje de coincidencia con el puesto. Guarda los empleos que desees para posteriormente hacerle seguimiento. Para postular a una oportunidad laboral acorde a tu perfil, habilidades e intereses, haz clic en Aplicar y te aparecerá un mensaje de confirmación. Ingresa tus datos de contacto. Adjunta tu CV. Si deseas, una carta de presentación y tu certificado único laboral. ¡Listo! Ya postulaste a esa vacante. Para ver los puestos a los que postulaste, ve a la opción Mis aplicaciones. Podrás ver todos los empleos a los que has postulado. También podrás guardar empleos y revisarlos en la sección Empleos guardados. ¡Lo lograste! Ya sabes cómo postular a las oportunidades laborales que tenemos en nuestra bolsa de trabajo con inteligencia artificial. Si necesitas ayuda, visita el centro de empleo de tu región o llámanos al 0800 71 707. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¿Cómo haría? ¿Buscas trabajo? Hoy tienes más posibilidades de encontrarlo. ¿Dónde? En Empleos Perú, la bolsa de trabajo en línea del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás ingresar tu CV y con tan solo un clic podrás aplicar a miles de empleos formales. Y lo que esperabas, obtendrás tu certificado único laboral con información de tus estudios y experiencia de trabajo, antecedentes policiales, penales y judiciales sin salir de casa. Y para mejorar tus posibilidades, encontrarás cursos de capacitación que te darán una ventaja en la bolsa de trabajo.
Todo es muy fácil. Pero si necesitas ayuda, llama a la central telefónica al 0800 71 707. Porque queremos que tengas la mayor cantidad de oportunidades. Todo esto sin costo. Ingresa hoy tu CV a www.empleosperú.gov.p y trabajemos juntos para reactivar el Perú. Conéctate, busca, encuentra. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bienvenidos a Empleos Perú. Hoy aprenderás cómo obtener tu certificado único laboral de manera gratuita. Este documento reúne tu información personal, tus antecedentes policiales, penales y judiciales, así como tu trayectoria educativa y experiencia laboral formal. Antes de comenzar, debes haber creado una cuenta de usuario en el portal. Lo primero que tienes que hacer es verificar tu identidad. Ingresa los datos de tu DNI. Acepta los términos y condiciones y dale clic a continuar. Ahora haz clic en ingresar. Escribe tu DNI, tu contraseña y dale clic en acceder. Busca el recuadro que dice solicita tu certificado único laboral y haz clic en obtener certificado. Aquí generarás tu certificado único laboral, que tendrá una vigencia de 3 meses y contará con la firma digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Para obtenerlo, solo debes hacer clic en Generar certificado único laboral. Se abrirá una ventana que te presenta la información disponible que aparecerá en tu certificado. Si estás conforme, haz clic en Descargar certificado. ¡Felicitaciones! Ya tienes tu certificado único laboral. Puedes descargarlo y enviarlo a la empresa a la que estás postulando. Todo es muy fácil. Pero si necesitas mayor información, puedes llamar a la central telefónica al 0800 71 707, donde te atenderemos en español y quechua. Emite hoy tu certificado único laboral en www.empleosperú.gov.pe y trabajemos juntos para reactivar el Perú. Conéctate, busca, encuentra. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, señor Miguel, se le escucha. Muy bien, buenas tardes, mil disculpas porque tiene un contratiempo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, correcto. Ahorita voy a hacer la presentación, señor Miguel, para que pueda empezar con la exposición. Ya, ¿tú tienes la presentación o yo la presento desde acá? Sí, usted preséntela para poder admitir. Ya. Okay. Entonces, a ver. ¿Me avisas? Sí, señor Miguel, ahorita ya lo voy a presentar. ¿Me avisas si se ve? Sí, sí se ve. ¿Está bien? Sí, señor Miguel, correcto, sí se ve. Ya, muy bien, ya. Espero. Estimados participantes, tengan ustedes buenas tardes. Mi nombre es Yanet Sandoval Fiestas y el día de hoy tenemos a cargo la charla denominada Orientación para el Emprendimiento, la misma que será a cargo del expositor, el señor Miguel Calle Ruiz, quien es el coordinador del Centro de Empleo de la Dirección Regional de Trabajo de Piura. Reciban el cordial saludo de parte del director de trabajo, el abogado Jorge Eduardo Olaya Ramos, y a nombre de la jefa zonal, Milagro del Rosario Peña Carrasco. Se les va a dar unas pequeñas indicaciones a los participantes. Por favor, mantener sus audios y cámaras desconectados para no interrumpir al momento de que se está realizando la exposición. Las preguntas también se harán al término de la exposición.
Le damos el pase a la abogada Milagros Peña Carrasco para que dé las palabras de bienvenida al expositor. Buenas tardes. En primer lugar, para darles las disculpas del caso por la hora que debió ser a las 3 de la tarde, pero por motivos que ya nuestro expositor seguramente le va a decir motivos de trabajo, estamos empezando a esta hora. Esta charla muy importante sobre orientación para el emprendimiento dirigido a todo ciudadano que desea iniciar un negocio o también el que tiene y necesita fortalecerlo. Vamos a dar inicio a la charla para no sin más preámbulos y agradecer al expositor economista Miguel Ángel Calle Ruiz para que empiece con la misma. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Lamentablemente no puedo abrir cámara porque no tengo cámara en este momento, pero no sé si me verán la presentación. De todas maneras, yo te agradezco la invitación que me has hecho. Ya. Entonces vamos a compartir pantalla. El tema de hoy, como dijo Milagros, es el emprendimiento. Y el emprendimiento tiene que ver con el realizarse de manera independiente. Siempre nosotros la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a relacionar el trabajo con un trabajo dependiente. Pero hoy día las sociedades, sobre todo como las nuestras, la sociedad peruana, necesitamos apostar por una alternativa de trabajo, que es el incorporarse de manera autónoma al mercado laboral generando sus propios negocios a partir de nuestras propias habilidades, nuestras propias capacidades. Nosotros tenemos habilidades, capacidades que a veces no las sabemos explotar, no las sabemos, pasamos de largo por nuestras vidas y eso es lo que a veces nos perdemos oportunidades de realizarnos en la vida. Este servicio lo que busca es brindar a los ciudadanos orientación para emprender y formalizar un negocio como una alternativa de realización de manera autónoma. ¿Por qué nosotros debemos apostar por un trabajo dependiente? Hay varias razones, pero en primer lugar, una de las razones más fuertes, dile que yo le llamo. Una de las razones más fuertes es que en este momento el mercado laboral dependiente, los ingresos laborales que uno recibe, un trabajador recibe, están estancados y están bajos. O sea, normalmente esos ingresos el mínimo vital está en 1.025 soles y hace tiempo que están. O sea, el empleo que genera de manera formal las empresas, lejos de crecer, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay empresas que están saliendo del mercado y están botando gente, ¿no? Hay una etapa de crisis económica que ha estado pasando el país y las empresas han estado liquidándose. Por otro lado, las empresas optan por contratar personal con periodos más cortos, ¿no? Te contratan por 1, 2, 3 meses y eventualmente te pueden renovar hasta 1, 2, 3 veces más, siempre y cuando tú eres uno de los mejores, de los buenos para la empresa, si la empresa ve que tú eres un indispensable, ¿no? Y la empresa, después de cierto periodo, ya no te renueva el contrato porque busca una generación un poco más joven que tú y hace el mismo círculo que hace contigo, ¿no? Y entonces, ¿qué queda a ti? Buscar otro empleo. Aparte que las empresas siempre buscan los contratos temporales, ¿no? Los contratos por fiestas patrias, por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día de la Navidad. Y esos son los periodos punta en que las empresas necesitan, pero por periodos puntuales. Y otra cosa que encontramos hoy día en el mercado laboral es la informalidad. Muchas de las empresas, a pesar de que quisieran incorporar a la formalidad, a veces no tienen muchos incentivos y ¿qué hacen? Recurren a la informalidad.
Te dice, muy bien, yo sí te quiero que trabajes en la empresa, pero anda, saca tu RUC en la empresa, en SUNAT, y ahora sí yo te puedo contratar. Pero eso no es un contrato de trabajo, ese es un contrato, por honorarios. Entonces, cuando tú saben y te liquidan, y tú piensas que te van a dar liquidación, te van a dar vacaciones, no, no te dan nada. Dicen, no, este es un contrato de locación. No tiene derecho a eso, no tienes derecho a seguro social, no tienes derecho a pensiones, no tienes derecho a nada. Entonces, eso es lo que ocurre en el mercado laboral. Frente a eso, lo que queda hacer es emprender. Y emprender implica arriesgar. Arriesgar es propio de las personas que a veces nosotros la vemos sufridas, que a veces, pero eso es lo que ocurre. O sea, los emprendedores son personas como tú, como yo, pero que han tenido una visión ante la necesidad de arriesgar, ante la necesidad de llevar el sustento para los suyos, han tenido que arriesgar. Y el emprendimiento no es más que el proceso de diseño, de lanzamiento y la gestión del propio negocio, de un negocio, sea un producto, sea un proceso o sea un servicio. Entonces, ese es el emprendimiento. Y la finalidad de que eso hace una persona es que quiere vivir de eso, obtener ganancias. Y hay esas personas que arriesgan, que apuestan y se enfrentan a veces con la dureza de la vida, se les llama los emprendedores. Y en el fondo son unos líderes, son innovadores, tienen una característica que son los innovadores. Para realizar un emprendimiento en estos tiempos conlleva tener una actitud, o sea, de la disponibilidad, ¿no? Y una aptitud, que significa conocer bien los procesos, conocer bien lo que implica llevar a cabo ese emprendimiento, que un individuo tiene que tener para iniciar un proyecto, a partir de identificar oportunidades de negocio. Y hoy día es una opción de vida para mucha gente. Hay gente que no encuentra, hay gente que en el mercado laboral encontramos lo que nosotros llamamos la inadecuación ocupacional. Hay gente que estudió una carrera, se formó en una determinada profesión y no encuentra trabajo y tiene dos opciones, o incorporarse en una ocupación de lo que sea, la más próxima que le puede ser más fácil a él, o si no, a realizarse en un negocio. Y esta es una alternativa. El emprendimiento es esencial en las sociedades, pues es el que pone en movimiento muchas innovaciones, ¿no? Porque el innovador identifica oportunidades y las va transformando, va innovando, le va poniendo de lo suyo, ¿no? Como decimos nosotros, los tiranos de la propia cosecha. Transforma los conocimientos que recibe de otra parte en nuevos productos. Y eso es importante. Y además porque genera una cadena de valor que empieza con él, pero que engloba a toda la sociedad, porque en la medida que esto crece, el emprendedor contribuye a dar más, a generar empleo. Generar empleo implica una corriente monetaria y aparte genera una corriente financiera que implica, por ejemplo, pago de tributos, arbitrios a las municipalidades y se crea un círculo virtuoso, ¿no? Que implica movimiento de la economía. Hoy día, por ejemplo, se dice que alrededor del 98, 99% de las empresas son productos del emprendimiento. O sea, más o menos el 98% son micro o pequeñas empresas. Y ahí es donde se nace. El fruto del emprendimiento se nace como microempresa y se va ascendiendo por escalas hasta la pequeña, la mediana y después la gran empresa. Entonces, si nosotros tenemos en el Perú ejemplos de los esfuerzos de un emprendedor, nosotros vemos en Lima, por ejemplo. Si nosotros cuando vamos a Gamarra, por ejemplo, que es el emporio comercial, sobre todo textil, encontramos que eso es un ejemplo de emprendimiento de masas de gente que en la década del 60, por ejemplo, emigró hacia Lima, ¿no? En busca de oportunidades de negocio y que se posicionó ubicándose en un lugar estratégico y que supo identificar oportunidades que se presentaron y hoy día es la mayor parte de puestos de Gamarra, esa zona,
es fruto de emprendedores de las provincias, fundamentalmente es sierra y norte del país, ¿no? Entonces, las galerías textiles son clásicas. ¿Quién no ha comprado muchas prendas de vestir vienen de Gamarra? Entonces, ese es un ejemplo de emprendimiento. Otro ejemplo que encontramos en Lima es el Parque Industrial Villa El Salvador. También gente provinciana que llegó a ese pueblo joven, formó ese pueblo joven y de pronto que emprendió un gran emporio comercial, básicamente con lo que es muebles, textiles, ese tipo de cosas. El emprendimiento surge como un proyecto personal ante una situación concreta de cada persona, ¿no? Si nosotros retrocediéramos unos años y nos imaginamos cómo nos encontró la pandemia, nosotros nos encontramos con una situación de crisis, no solo con la sociedad, sino de manera personal, porque de pronto nosotros no podíamos salir a la calle sin mascarillas, sin protectores, sin guantes, ¿no? Entonces hubo gente que empezó a diseñar esos productos y vendieron, ¿no? Hizo negocio. Por ejemplo, unos guantes que cuestan normalmente 50 céntimos, un sol, se vendían hasta 5 soles, por ejemplo, aquí en Piura, ¿no? Una mascarilla protectora quirúrgica que valía 50 céntimos un sol, las artesanales costaban 5 soles, hasta 10 soles. Entonces, y así el ser humano creó alternativas. Nos dijeron que no era suficiente la mascarilla. ¿Qué hicieron? Hubo gente que diseñó las famosas caretas faciales, ¿no? Hubo gente que vendió su alcohol en pulverizadores. Entonces, es gente que hizo negocio. Hay empresas que en plena pandemia, lejos de verse afectadas, crecieron como empresa, porque, por ejemplo, las funerarias no solo crecieron en cantidad del número de funerarias, sino crecieron en la calidad del servicio y ampliaron sus servicios, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que una vez, por donde vivo yo, habían varias personas que morían y los familiares no les decían con el cuento de que tú no podías rescate familiar, la empresa funeraria que tú contratabas, tú le pagabas más, por supuesto, pero ellos miraban de lejos a sus familiares muertos envueltos con un papel, un plástico encima, y con personas que protegidas contra el virus cargaban. Ya no te exponías tú al contagio del virus. Entonces son gente que ha hecho negocio en plena pandemia. Todo emprendimiento implica esfuerzos. O sea, no hay lonche gratis aquí en el emprendimiento. Y implica sorteo de obstáculos, hay dificultades, pero siempre en la mente del emprendedor va a estar la idea que él va a triunfar. No hay un emprendedor que no piense que no le va a ir bien. Pues en ese momento que piensa una persona que lo que está haciendo le va a ir mal, se sale del mercado, o sea, está aniquilado. Algunas razones por qué a veces nosotros tenemos que apostar por un negocio son algunas, hay muchas, pero la primera es si uno trata de ver de manera personal, una de las razones es el dominio del tiempo, ¿no? Mientras en una empresa el que domina el tiempo del trabajador es la empresa, el dueño de la empresa, porque te fija el horario de ingreso, el horario de salida, el horario de que toman tus alimentos. En el caso del emprendedor, el tiempo lo domina él. Él puede empezar mañana, tarde o noche, puede trabajar mucho más horas de las 8 horas de la jornada y él no lo ve como una explotación, porque es su esfuerzo, ¿no? Él domina el tiempo y él sabe en qué momento debe esforzarse y en qué momento debe parar. Otro elemento es la seguridad. Si tú arriesgas por un emprendimiento, ya no tienen la necesidad de estar buscando puestos de trabajo, oportunidad de trabajo, preocupado por en qué voy a trabajar mañana, porque ya aseguró su puesto de trabajo. Otro elemento que es importante, señor presidente, es el desarrollo, la realización, el sentirse orgulloso de realizarse como en la vida, ¿no? Muchos nos encontramos en el mercado laboral hoy día, muchas personas que siendo profesionales no se sienten orgullosos de lo que hacen. ¿Por qué? Porque a veces estudiaron una cosa y hacen otra cosa, o si no se pueden realizar se pueden
se pueden hacer lo mismo que para lo que se formó, pero el sueldo, lo que gana no es suficiente, entonces se siente frustrado. Y yo tengo una anécdota ahí respecto a eso, que después les voy a comentar. Entonces, la realización es importante. A veces pensamos que siempre tenemos que estudiar y después buscar trabajo. No necesariamente. El emprendimiento se puede llevar en paralelo con los estudios. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos de personas que han surgido en los negocios aquí en Piura, o la gente de Lima de la que les hablaba, que muchos de ellos no tienen mayores conocimientos. Si nosotros miráramos el espacio de Piura, de la ciudad en la que estamos, por ejemplo, que encontramos ahí ejemplos, por ejemplo, de Transportes Dora, ¿no? Transportes Dora es una empresa que se formó a partir de la iniciativa de una señora que vendía frutas en el mercado, que tenía su puesto en el mercado ambulatorio, y ella generó un día con sus hijos esa idea de hacer negocio, de no quedarse solo en el estado en que estaba. Y hoy día esa empresa va a Paita, va a Chulucanas, va a Lima. Entonces, ese es el sentirse realización. ¿Cuál es el nivel de disolución? No lo sé, pero no creo que yo hubiera sido superior. Hay empresas, por ejemplo, que nosotros aquí en Piura tenemos ese puesto, y a mí me parece todo un ejemplo, un señor que vendía chifles acá, que señor solo tenía segundo año de primaria, y con ese segundo año de primaria construyó prácticamente todo un conjunto de negocios. Cuando murió ese señor, que hace como 4 años murió, debe haber dejado una fortuna por lo menos sus 15 millones de soles. Yo conocí personalmente su experiencia de cómo hizo sus emprendimientos, cómo se hizo rico en la vida, cómo se tuvo dinero, cómo triunfó con solo 10 soles en el bolsillo. ¿Mm? Entonces, son cosas que yo les hablo esto porque hace muchos años, cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tenía dentro de sus competencias la parte de la micro y pequeña empresa, nosotros realizábamos unos eventos que que conocían como los martes emprendedores. Y ahí teníamos las oportunidades de conocer las experiencias de triunfo que tenían esas empresas, ¿no? Y a mí personalmente me tocó hablar, conocer sus casos, y por eso les hablo con conocimiento de causa de estas empresas, ¿no? Otro ejemplo acá que también es el señor de Foto Carrasco, ¿no? Que también todo esto es un ejemplo. Y así hay muchos más, ¿no? Aquí encontramos cevicherías, tenemos, por ejemplo, en Tambo Grande, en la zona de Tambo Grande, tenemos una señora que hizo también su empresa a partir de la explotación y transformación de la algarroba, la vaina de algarroba, ¿no? Y ella hace miel de algarroba, produce caramelos, toffees, esas cosas, ¿no? Entonces, oportunidades hay. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos la visión, por diversas razones, ¿no? Sobre todo los jóvenes pasan de largo porque como están bajo la tutela de papá y de mamá, no sienten la necesidad, ¿no? Pero cuando ya uno se desprende de la paternidad, de la maternidad, y la protección de estas personas, ya uno empieza a ver, ¿y ahora qué? Entonces, es el gran problema que nosotros tenemos. Un emprendedor de hoy es un protagonista, no es un espectador, no es el tipo que se duerme y que está pensando que todo le venga de arriba, no. El emprendedor es el que sueña, transforma esos sueños en objetivos, y esos objetivos los convierte en acciones diariamente. Es un tipo el emprendedor que no se desalienta, que por el contrario, cada parte de problemas, circunstancias adversas que le toca a él, aprende, y eso le permite afrontar con mayor firmeza acciones en el futuro, ¿no? Asume riesgos, es otra característica. Él sabe que puede fracasar, pero también sabe que va a triunfar, puede triunfar. Y él asume que lo peor es no haber intentado. El emprendedor no es como tipos como nosotros, la mayor parte, ¿no? Que decimos, no, el pensamiento decía, aunque no chorree, pero que gotee. No, el emprendedor busca que chorree, ¿no? Entonces, en ese afán,
puede que fracase, pero ya él aprende de esos, ¿no? Y siempre está mirando un emprendedor las oportunidades para identificar ideas de negocio, organiza los recursos y los pone en práctica. En esos tiempos en que la tecnología juega un papel importante en el desarrollo económico, no solo a nivel global, sino de manera empresarial, el innovador tiene que tener, la innovación tiene que ser algo parte del espíritu de una persona que quiere hacer empresa. La innovación. Tiene que también aceptar que las cosas cambian. Hoy día hago pan con tales características, mañana lo puedo hacer de otras características, de tal manera que uno, por un lado, satisfaga a mis clientes, obtenga la mayor rentabilidad, pues, y crezca mi empresa, ¿no? Ese es un emprendedor, que sea flexible al cambio, que sea dinámico, que no se quede con lo poco, no se contente con lo poco, sino que aprenda a mejorar. Y lo que marca el dinamismo muchas veces, o la creatividad, es lo que pide el cliente. El cliente es el motor para un emprendedor. Por eso el emprendedor tiene que ser un líder, siempre mirando al crecimiento, siempre cómo satisfacer las necesidades de la mejor manera para sus clientes. ¿Qué es lo que tienen los emprendedores de común? Los emprendedores de éxito tienen en común algunas cosas que es importante tener presente. Primero, la curiosidad, ¿no? Se interesa por todo. No es un tipo proactivo, no, el emprendedor no es un tipo pasivo, no deja que las cosas pasivamente tomen su cosa, no, sino que él mueve las cosas de tal manera que no le sorprendan los eventos, ¿no? Y si a él se le va ocurriendo, si hace pan, cómo lo hace y por qué se puede mejorar, entonces cómo llego ante un consumidor que no lo estoy atendiendo. Ese tipo de cosas tiene que estar atento, no solo en la parte productiva, sino en la parte de llegar a mis clientes y cómo vincularme también con mis proveedores. Después, otra característica es la proyección a largo plazo que tiene él, un emprendedor tiene una visión de largo plazo, él no se contenta con que hoy gane, su visión es que yo a largo plazo, en unos 3, 4 años, yo debo ser un líder en mi negocio, en mis servicios que doy, ¿no? Tiene un proyecto de vida de su empresa y lo ve a largo plazo, se compromete. No es un tipo que dice, ya sí, quiero hacer mi panadería y en 10 años tengo que tener tantas sucursales, pero como no puedo hacer, ya mejor me retiro. No, él se compromete, se ilusiona, innova y tiene una capacidad de convencer todo un equipo para que le acompañen en su idea de negocio, ¿no? Y la otra característica clásica que es el riesgo. Él arriesga dinero, él arriesga costos de oportunidad, convence incluso familias, arriesga su propio entorno familiar, arriesga su tiempo. Entonces, siempre el emprendedor es un tipo que está realizando cosas vinculadas a fortalecer la gestión, impulse negocios, su rentabilidad y que se sostenga en el tiempo. Algunas ideas de cómo empezar a posicionar es importante siempre tenerlas presentes. El lugar, la calle, la ubicación, las vistas son fundamentales para un negocio, ¿no? Hoy día, con mayor razón, yo tengo mi negocio, tiene que conocer de lo más visible, hacer que mi consumidor conozca a perfección lo que yo ofrezco y tenga oportunidad de preferirme a mí antes que a otros. Por eso, algunos criterios son, por ejemplo, identificar el público. Es importante, sobre todo en algunos productos o servicios que son bien específicos, de conocer bien los segmentos específicos de mis clientes. ¿Por qué? Porque ello me va a beneficiar respecto a mis competidores. Una ubicación mejor, me va a dar cierta ventaja, ¿no? Después, otro criterio también es identificar modelos de negocio. Miren, hay varios modelos de negocio, pero hay 3 básicos que consideramos, ¿no? Por ejemplo, hay unos productos o servicios que se ofrecen generalmente en masa, porque también los consumidores concurren en masa. Y estos son ejemplos, por ejemplo, de los grandes centros comerciales, los de textiles, las famosas galerías de textiles, de muebles, de calzado. ¿Qué hace? Ahí se ofrecen variedad de
de productos de un mismo tipo, porque ahí van a concurrir también los que demandan esos productos, ¿no? Y eso es importante, se beneficia por la competencia y por la presencia masiva de competidores. Pero hay unos modelos, por ejemplo, de negocios, por ejemplo, que el caso de los médicos, ese tipo de cosas, que un negocio de un médico que tiene las mismas características con respecto a su competencia, no puede estar cerca de otro médico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él es perjudicial. Si son tan buenos, tan competitivos, la única diferencia sería el precio. Y alguno de ellos se retiraría para ubicar un mejor precio, ¿no? Entonces, esos hay, de algún modo se repelen, no se sostienen esos. Pero hay otros negocios todavía que tienen una relación bien rara con respecto a unos negocios mayores, que tienen una relación simbiótica porque nacen, surgen, se mantienen a lo largo del tiempo unidos, vinculados si nosotros vemos, por ejemplo, el caso clásico es, por ejemplo, de los negocios de los hospitales, ¿no? La actividad principal del hospital es la atención de la salud. Pero eso está vinculado, por ejemplo, con servicios de entidades que compiten con el mismo servicio de salud, por ejemplo, las clínicas, los policlínicos, donde incluso trabajadores de estos mismos clínicos o policlínicas se trabajan en los hospitales o en los centros de salud. También encontramos, por ejemplo, las farmacias, las boticas, los negocios que brindan, ofrecen productos de, por ejemplo, la rehabilitación, sillas, muletas y un montón de cosas parecidas, ¿no? Están los negocios del cafecito, el papelito, están los negocios de las funerarias, ¿no? Si uno ve por el lado de emergencia, están ahí los negocios de las funerarias que se vinculan no solo al sepelio, sino también al que, por ejemplo, al que compra sangre, vende sangre, al que maquilla al muerto, al que hace los trámites del sepelio. Entonces, ese tipo de cosas están, aunque no lo querramos, son necesarios. Entonces, ahí hay negocios. Están vinculados y siempre, entonces el negocio de la salud actúa como un servicio que atrae, ¿no? Que se vincula. Otra cosa que debemos tener presente es para un emprendedor que recién está ingresando al mercado para competir, es siempre buscar que un producto o servicio que él ofrece se diferencie del resto que ya están en el mercado. Si nosotros queremos triunfar, no podemos hacer el mismo producto con las mismas características de los que ya están en el mercado. ¿Por qué? Porque nuestra aspiración es quitar un segmento de ese mercado a favor de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que hacerlo diferenciar del resto. Que los que están habituados a un estándar vean en nosotros una mejor calidad en el producto o el servicio que vamos a ofrecer. Otro elemento que tenemos que tener ahí presente es la fidelización de los clientes. Los clientes hoy día más que nunca necesitan ser mirados muy, muy, muy cercamente y no ser mirada con una mirada de algún modo de desprecio, ¿no? Antes nosotros encontramos en algunos pueblos que mientras el señor de la tienda, que era el único que veía, teníamos que estarlo mirando antes de que cierre, porque una vez que cerraban nadie lo hacía volver a abrir su tienda. Hoy día más bien es al revés. Hoy día el cliente más bien tiene que buscar que la mayor parte de clientes de sus consumidores, de sus productos o servicios, lleguen a su tienda, no espantarlos, ¿no? Pero lamentablemente nosotros todavía tenemos esa percepción que corremos a los clientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darles un plus al consumidor de tal manera que volverlo un cliente permanente. Cada vez que quiera comprar mi producto o servicio, no busca la competencia mía, sino a mí, ¿no? Es decir, debemos darle un valor agregado al bien o servicio que yo ofrezco. No hagamos como, por ejemplo, ocurren a veces, y una vez me pasó una cosa parecida así, en Catacaos, ¿no? O sea, una persona sobre todo que viene de turista, lo primero que hacen es, como decimos, sacarle los ojos. Entonces, esas cosas lo que hacen es ahuyentar. Está bien, le podrás cobrar lo que quiera, le da producto lo que quiera, lo podrás enseñar. Pero como dice, solo la necesidad no es solo para una vez.
Tú debes buscar clientes permanentes y cada vez que tú quieras ir a Catacaos, te busque a ti. Cuando tú haces lo que hacen a la mayor parte de gente en Catacaos, es por única vez. Claro que hay lugares muy buenas, pero nos estamos llamados a ofrecer un producto de la mejor calidad para atraer a nuestros clientes. Y otro elemento es evaluar permanentemente los costos e ingresos que genera el negocio. No podemos nosotros producir y producir solo porque no, tenemos que estar evaluando. Antes de iniciar el negocio tengo que ver mi rentabilidad. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cuánto es el retorno que tengo? Entonces, esas son cosas que debemos tener importantes. Siempre tenemos que tener presente también un plan de negocio. Y el plan de negocio es un guía que usa el empresario, el emprendedor, por el cual se describe y se muestra que mi negocio es rentable, que los acreedores a quienes yo voy a pedir un crédito puedan decir, bueno, yo te ofrezco, he valorado y te doy un capital, sea de trabajo o para compra de maquinaria de equipo. Entonces, el plan de negocio lo que nos muestra es la rentabilidad, la viabilidad de nuestras ideas de negocio. Otra cosa importante que tenemos que tener presente es el equipo con el cual vamos a realizar nuestro emprendimiento. Los españoles manejan un criterio que creo que es muy válido, sobre todo en el país. Los españoles dicen que de 2 amigos o familiares no se saca negocio. Sin embargo, de 2 empresarios, de 2 emprendedores salen muy buenos amigos. Y tiene razón. ¿Por qué será? Es que a veces, no es que a veces, sino que es casi siempre, la familia o los amigos, lejos de ayudar en la consolidación de un emprendimiento, lo que hacen a veces es tirársela abajo, como decimos previamente, ¿no? Porque no adquieren compromisos, sea como trabajador o sea como socio, ¿no? Por eso es imprescindible mirar con la lupa a las personas con las que podemos trabajar, ¿no? A veces muchas de las personas que son muy buenos amigos, cuando estamos metidos en los negocios, resultan ser nuestros enemigos, ¿no? Y no se trata de ir a la empresa por amistad, sino porque va a compartir la visión de hacer el negocio y se compromete, porque es compromiso. A veces la persona quiere asociarse porque quiere su amigo y ya piensa que por ser amigo tiene que ser socio. No. Es más, si uno quiere hacer con familiares, hay que tener mucho cuidado. Los familiares hoy día te dicen que te quieren, que te aman, que van a estar toda la vida contigo, te felicitan. Dale tiempo al tiempo y eso no es verdad. Nosotros hemos tenido muchas experiencias cuando teníamos un programa que se llamaba Programa de Autoempleo en Microempresa, donde muchas veces, en un caso, una empresa que la había constituido en empresa de personas del Bajo Piura, a los 10 meses que constituyeron una empresa familiar, ni siquiera el año concluyó y empezaron con la envidia, la idea de que le estaba robando un hermano al otro. Entonces, así son las cosas, ¿no? Y terminaron estas personas peleándose y terminó, se hizo la empresa. Entonces, eso tenemos que tener bien claro. Si vas a hacer negocio con amigos o con familiares, déjalo por escrito bien claro. Porque muchas de las cosas de palabra no. Negocios son negocios, familia es familia. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender, pero a veces las actitudes no van coherentemente entre las personas que pueden ser amigos, familiares de nosotros, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener presente siempre es la medición de las ventas. Yo necesito conocer, por ejemplo, cuáles son mis productos y los recursos que voy a necesitar, cuál es el por detalles, ¿no? Por ejemplo, si yo produzco pan, cuál es el tipo de pan que más demanda, en el cual yo tengo éxito, en el cual debo esforzarme y yo tengo que ver qué cantidad de recursos usa, cuál es mi rentabilidad para ese tipo de producto, ¿no? Para no tener esto. Entonces yo debo dedicarme a lo que me pide el consumidor. El consumidor es el que manda mi relación con mi emprendimiento. Ahí tenemos más o menos un esquema de lo que tenemos del entorno del emprendedor. El mercado
es lo que a mí me dirige, me posiciona sobre qué es lo que debo producir y cómo lo debo producir, cómo lo debo ofertar. Pero para eso tengo un factor humano, que ya les hablé, que es necesario evaluarlo. Tenemos también un ambiente social, una cultura que debemos tenerla siempre presente, porque los consumidores, mis clientes, cambian, sobre todo en algunos productos o servicios, son muy sutiles y cambian drásticamente, y yo tengo que buscar llamar la atención para atraparlos a mis clientes y hacerlos clientes permanentes, ¿no? Además, hoy día, por ejemplo, a diferencia de muchos años atrás, ya no necesito vincularme directamente, sino a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, yo puedo hacer negocios, ¿no? Entonces ya no necesito tener presencialmente a mi cliente de frente, ¿no? Debo tener presente siempre que eventualmente yo puedo requerir financiamiento, sea para capital de trabajo, sea para maquinaria o equipo. Entonces yo necesito tener disponibilidad de quiénes son los que me podrían financiar. La infraestructura, aparte del lugar, cuenta mucho. Aparte del lugar cuenta. No es lo mismo tener una infraestructura para un restaurante que para por ejemplo, una peluquería, un centro de belleza. Y aún mismo, aún el interior de cada producto, por ejemplo, el producto de belleza, no es lo mismo dar un servicio en un tipo, por ejemplo, acá en Piura, en el Open Plaza, que por decir en el mismo Piura, por decir en San José o en Santa Rosa. No. ¿Por qué? Porque a pesar de que los servicios pueden ser los mismos, la infraestructura con que la empresa requiere para un tipo de clase social es diferente, porque la empresa a la clase social le cobras un poco más, pero le ofreces ciertos estándares, le pones música especializada, les pones relajamiento, en cambio al otro le haces el servicio de lo más común, ¿no? Entonces la infraestructura cuenta también, es importante. Pero algo también que afecta a quienes emprenden, es la marco político legal. Hasta hace poco, en el gobierno del señor Castillo también había un marco político legal que no era el más aparente para el emprendimiento, ¿no? Porque se veía un aspecto de algún modo confiscatorio, se veía eso no permite el desarrollo de las ideas de negocio, de que la gente arriesgue. Pero hoy día se está retornando ya a la confianza, y entonces en función de la confianza, el emprendedor asume riesgos. Y eso tenemos que tener presentes. Hoy día está de moda ya los emprendimientos verdes. ¿Y qué son los emprendimientos verdes? En los emprendimientos verdes lo que se busca es realizar negocios a partir de la reflexión respecto a los problemas medioambientales, su impacto en las personas, pero tratando de buscar soluciones a partir de negocios, ¿no? Entonces, los negocios verdes son una opción, si hay donde encontrarlos. Por ejemplo, ustedes conocen cómo se cultiva, por ejemplo, el banano en la zona de Sullana. Y por mucho tiempo, o casi siempre, hasta hace poco se venía, después del proceso de cosecha del banano, esa zona se quemaba, esas plantaciones que ya no se quemaba para volver a sembrar, ¿no? Por último, porque se arguía de que pues viene la plaga, no es conveniente dejarlo, se contamina. Pero hoy día hay negocios a partir de eso, porque esos residuos que quedan, hay productores que ya está casi generalizado, que las aprovechan así verde, los trituran, los muelen, y como los venden para producto balanceado para alimento para los animales, ¿no? Y por otro lado, también si lo dejan secar todo eso, y eso da una fibra, dice, muy resistente, que lo usan para hacer artesanías, carteras, zapatos, que son de muy alta calidad. Entonces, hay oportunidades de hacer negocio. Hoy día la economía mundial está empeñada en revertir la tendencia que hay generalizada del deterioro del medio ambiente. Entonces, lo que se busca a través de estos negocios verdes es hacer negocios aprovechando esa cultura, esa corriente que hoy de utilizar las materias primas de la manera más eficiente, ayudando a la conservación del medio ambiente, ¿no?
Y hoy día está, por ejemplo, la política de reciclaje, la reutilización. Entonces nosotros botamos las botellas, por ejemplo, de las gaseosas a la basura. Hay gente que hoy día la recolecta, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador hace poco, hace alrededor de un año, se instaló una fábrica que era experimental, donde todos los residuos de botellas los compraban, ¿no? Y se producía gasolina de la más alta pureza, y era más económica, más no contaminada. Entonces, así hoy día la economía mundial. Hoy día la economía mundial busca la descontaminación y desacelerar el proceso de, de calentamiento global y todo ese proceso que ha llevado a que el medio ambiente cada vez se ponga más nocivo para el ser humano. Hoy día, por ejemplo, se está haciendo un plan, lo que se llama la sustitución de la matriz energética, ¿no? Países como Europa ya tienen algunas economías como Alemania, la sustitución de la matriz energética. Ya no usan vehículos convencionales a partir del combustible fósil, como el petróleo o la gasolina, sino que usa electricidad, ¿no? Y ya ellos ya no tienen estaciones, por ejemplo, de carga de combustible, sino carga de estaciones de recarga de baterías para estos vehículos, ¿sí? Hoy día se pueden identificar ya productos, vehículos eléctricos, porque lo que quiere es evitar el deterioro del medio ambiente. Entonces, pero a eso implica identificar potencialidades y beneficios que pueden tener a estas unidades empresariales. Como les dice, hay una corriente a Europa que se está extendiendo a nivel del mundo, por el cual se está reconociendo la necesidad y se está premiando a empresas que apuestan por desarrollar proyectos de emprendimientos verdes, ¿no? ¿Y qué implica emprendimientos verdes? Que garanticen la sostenibilidad de los recursos naturales, que pongan en valor los recursos naturales de manera que su aprovechamiento sea sostenible, promoviendo un consumo responsable, por ejemplo, evitando el consumo de energía en exceso, el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Usar las materias primas amigables que no afectan el medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros vemos casos aquí cercanos en Chile, por ejemplo, ya ellos ya no producen, ya hay una norma que produce en Chile las famosas bolsas que nosotros llamamos del mercado, ¿no? Que son consumibles. Entonces, ya, por ejemplo, ellos ya no incluso se pueden comer. Una vez que usa esas bolsas, esos envases, se meten en el vaso de agua y se puede tomar eso. Y dice que se disuelve. Entonces, ese tipo de cosas son tendencias hoy día en las economías, ¿no? Y cada vez esto se va a hacer más grande. Lo que se trata es de usar la producción menos dañina con el medio ambiente y permitir reducir el desperdicio de recursos. Y para eso implica también, por ejemplo, procesos logísticos comprometidos con la reducción. Por ejemplo, si antes yo iba a hacer un delivery en una moto, por ejemplo, hoy día la puedo hacer ese mismo delivery con una bicicleta, ¿no? Hoy día las economías, por ejemplo, como Colombia, están implementados en la tendencia a eso, de desarrollar cada vez más que el hombre vuelva al medio ambiente natural y use los productos o servicios de manera lo más puro, lo menos contaminante posible. La cosa es minimizar el impacto ecológico a lo largo de la vida, ¿no? Y reducir la contaminación vía la reducción, la reutilización o el reciclaje de los residuos. Entonces, ese es un negocio verde, que puede ser los productos o los servicios, ¿no? ¿Mm? Porque eso nos permite reducir costos y ya ves, son más competitivos. Luego de eso, también tengo que ver que una vez más o menos el emprendimiento dura hasta más o menos 3 años y medio, 4 años. Alrededor de 4 años ya una empresa, pues sí, si sobrevive en el mercado, ya está el llamado a ser formalizado. Entonces, en ese momento ya debe formalizarse una empresa. Y la formalización se puede hacer de 2 formas, como persona natural o como persona jurídica. Como persona natural, como cualquiera de nosotros vamos a una institución como SUNAT,
y decimos voy a poner una panadería, una juguería, un bazar en tal sitio y le basta solo mi DNI. Pero esa empresa lo que tiene que tener presente es que eventualmente las responsabilidades por algún desastre, por algún problema de deudas, se asume con el patrimonio personal. O sea, y ese es el riesgo, ¿no? ¿Cuándo conviene esas cosas? Cuando los negocios son pequeños, cuando no hay, no se vende más que a consumidores finales, ¿no? Y, por ejemplo, no son empresas, son peluquerías, zapaterías, bazares, ese tipo de negocios. Y cuando el riesgo, la exposición al riesgo es pequeña y el emprendedor sabe, maneja el riesgo con terceros, ¿no? Pero si él no sabe manejar ese riesgo, no es conveniente, por ejemplo, realizar hipotecas, ese tipo de cosas. Entonces, uno tiene que tener cuidado ahí. La otra forma es la persona jurídica. La persona jurídica sí ya ahí no actúa como título personal de manera individual, sino como una entidad conjunta que tiene derechos y obligaciones, que suscribe contratos, pero está representada judicial y extrajudicialmente a través de un representante legal. La conforma una, dos o más personas que ejercen derechos. Y es la empresa y no el socio que asume las obligaciones. Es decir, las obligaciones que contrae la empresa están garantizadas y solo se limitan a los bienes que estén registrados al nombre. Puede ser que yo como persona natural tenga una deuda de $1,000, por ejemplo, pero en mi negocio aporté somos 100 soles, hasta el límite de 100 soles puedo responder. Entonces es diferente el trato, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Cuándo conviene la persona jurídica? Cuando ya uno después de haber realizado como persona natural, de repente ya adquiere esta capacidad, cierta reputación, cierta notoriedad, entonces yo quiero tener ya las mismas empresas, me dicen, yo hago contigo negocio, pero siempre y cuando tú te formalices. Y yo tengo cierta garantía de que me van a reportar más ingresos, bueno, yo en ese momento, si estoy como persona natural, la paso a persona jurídica. Hago mi negocio jurídico como persona jurídica. La persona jurídica tiene una ventaja, porque a una persona natural no es fácil que las empresas financieras nos den créditos, porque la mayor parte de emprendedores no somos sujetos de crédito por lo mismo que somos pobres, ¿no? O casi pobres, ¿no? En cambio, la persona jurídica le dan lo que le pide, dice, ¿sabes qué? Trae tu escritura de constitución y según el capital que tenga yo te asigno, ¿no? La empresa, el banco te dice, muy bien, yo te ofrezco de repente más rápido, un poco más de capital y hago ciertas tasas un poco preferenciales. Ahora, hay personas que de repente como yo, son muy reacias al riesgo, ¿no? Ay, si me va a pasar esto, voy a quebrar, no. Si tan miedoso eres, lo que podemos hacer es formar una persona jurídica y después de todo lo que pierdes, solo lo que tienes que aportaste a la persona jurídica. Y también es importante tener presente, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un negocio y le falta dinero o le falta socios para ampliar el giro del negocio, pero tú ves una oportunidad de crecer, entonces tú puedes la posibilidad de incorporar socios y transferir participaciones. Entonces tú puedes transformar esa empresa. Y eventualmente también podrías venderla, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un caso de una empresa que brindaba un servicio. El servicio era, el señor, por muchos años era una empresa líder, ¿no? Y un buen día me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a Estados Unidos porque mi familia, todos mis hijos están allá, yo estoy solito acá. Yo ya hace 2 o 3 años que yo no tengo este negocio, pero en realidad mi marca está ahí. ¿Y qué puedo hacer? Le digo, véndela. Y la vendió a una persona que justamente era el dueño de la empresa en segundo orden de importancia. Y la ha vendido y ahora la otra empresa a su propia marca. Porque una vez que las empresas adquieren su reputación y es buena, pues cuesta eso, ¿no? Y la ha vendido. Y un día me llaman para agradecerme porque me dice, yo de verdad no pensaba que esa empresa me pudiera dar al final de su día, ¿no? Pues la ha vendido y pues y quedó satisfecho ese señor. Entonces, esa es la posibilidad. Bueno, pues ahí hay 4 formas de ser persona jurídica: como empresa individual, como sociedad de responsabilidad limitada y como sociedad anónima cerrada. Como sociedad anónima abierta también. Entonces, hay 4 empresas, 4 modelos,
Y como decía, en la primera empresa, la empresa individual, el dueño es una persona, hay las participaciones son de un titular, ¿no? Puede ser el mismo gerente, y la sociedad comercial de responsabilidad limitada son hasta entre 2 y 20 socios, y las participaciones también son transmitidas por escritura mediante inscripción registral, se administra a través de una junta de socios y una gerencia. La sociedad anónima cerrada también es entre 2 y 20, pero ahí se llama acciones. ¿Por qué? Porque son transmitidas a través de un libro de matrícula de acciones, ¿no? Y se maneja a través de un directorio, una junta de accionistas, un directorio y una gerencia, si es que quisieran así. Y la sociedad anónima, que es la mayor parte de empresas grandes, que son de 2 a más accionistas, sus acciones son transmitibles, se anotan en el libro de matrícula de acciones, y generalmente esas acciones se cotizan en bolsa, ¿no? Y podemos encontrar un accionista que en Piura, otro en Lima, otro en Estados Unidos, otro, ¿no? Sí. Y cómo se administra a través de una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia. ¿Qué ventaja nos trae formalizarse, no? Primero, la credibilidad. No es lo mismo comprarle a una persona que está de ambulante, que no nos puede dar ni siquiera una boleta, que comprarle a una persona en una tienda que nos puede dar una boleta, un comprobante de pago, un ticket de venta, y que al cual le podemos reclamar, primero, ¿ya? Porque no sabemos la procedencia de sus clientes. Segundo, es que la formalización nos abre las posibilidades a nuevos clientes. Yo doy garantía a mis clientes actuales, pero también hay nuevos clientes y mercados que se me abren ante mi formalización. Aparte que el Estado da beneficios para una empresa formal. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene un servicio, un sistema de REMIP, registro de la micro y pequeña empresa, que permite facilitar la incorporación de trabajadores de este régimen para incentivar el empleo a través de estas empresas. Las empresas también pueden acceder a financiamiento productivo con mejores intereses que el sector informal. Fíjense, esto, y aquí les cuento una vez. Un día fui al mercado, yo tengo mis clientes que son informales, y me lo encuentro, es un señor que me 6, 5 de la tarde, y me dice, ¿sabes qué? Tengo un reunido hoy día para la junta, tengo que pagarle. Y ya conociendo su caso, este señor, por decirle, le daban una junta, hoy día le daban 100 soles, y a la vuelta de una semana tenía que pagar más o menos 200 soles, en una semana. Entonces me dice, yo a veces no junto y tengo desde el otro, y se hace una cadena que a veces yo no le puedo pagar, y él ya me corta el financiamiento. Entonces es un tasa de interés de usura. Acá, por más que el sector productivo diga que las tasas de interés son altas, la tasa de usura es mucho más alta, y va en perjuicio justamente los más pobres. El Estado también tiene programas de compras estatales, por ejemplo, a los que pueden acceder los microempresarios, los emprendedores, ¿no? Compra útiles de oficina, carpetas, uniformes escolares, zapatos para escolares, alimentos para los programas sociales. Entonces, eso también se puede hacer. Aparte que hoy día ya los microempresarios pueden acceder al comercio electrónico, que ya no necesita, desde donde uno está, puede, con la tecnología, puede emitir su comprobante de pago de forma remota, ¿no? Pero también hay un mecanismo para promover la exportación de productos no tradicionales a algunas personas que lo hacen, ¿no? Y ese es el mecanismo que se llama el exporta fácil. Es una retribución que le hace el Estado a través de aduanas posterior al embarque, como incentivo para motivar a que el exportador vuelva a exportar ese tipo de productos o servicios. Bueno, yo no sé si con esto les ha ayudado en algo. Por favor, estoy a su disposición para cualquier cosa. A ver. ¿Me escuchan? Sí, señor Miguel, lo escuchamos perfectamente. Muy bien, a ver, espero su participación. Agradecemos, sí, disculpe, agradecemos su participación por la exposición que nos ha dado, nos ha manifestado a todos nosotros, y le damos pase a las personas que están presentes. Si tienen alguna consulta que realizarle al señor Miguel Calle, pueden hacerla en estos momentos. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Paiva.
Sí, le escucho. Sí. Por ejemplo, en el caso de un negocio de venta de ropa, ahora por eso de la pandemia la mayoría nos quedamos en negocios en casa, en línea. En este tipo de negocios, ¿qué recomienda? Ya formalizarlo, por lo menos día un mes, No le escucho bien. mantenerlo. ¿Puede hablar un poco más alto? No le escucho claro. ¿Puede hablar un poco más alto? ¿Me escuchará ahí? Ya, ahí sí. Ya. En este tema de la pandemia, la mayoría de personas empezó a tener un negocio de venta de ropa, que es lo que más se visto, en casa, pero no han activado ningún tipo de RUT y siguen manteniéndose prácticamente informales. ¿Cómo se puede manejar en estos temas? O sea, ¿qué es su sabiduría? Mire, yo no soy especialista en materia tributaria, pero si nos, pero yo creo que eso le podría dar una explicación de repente al contador. Un contador le podría, si le entendí bien, ojalá que le haya entendido bien, pero si se trata de cómo mover la empresa, yo pienso que muchas de las instituciones a veces que nosotros conocemos, este, no vamos a estas instituciones, no porque pareciera que le tuviéramos miedo, ¿no? Entonces, muchas de las entidades que nosotros conocemos, cuando hacen fiscalización, sancionan, no por lo que esté falta, sino porque simplemente no declaran un consumidor, un contribuyente, ¿no? Ahora, hay servicios que nosotros antes los teníamos como Ministerio de Trabajo y ahora están en las competencias en poder del sector producción, que sería bueno que usted, tengo entendido que hay un programa que se llama ahora Tu Empresa, que da servicios de desarrollo empresarial para posicionar esas ideas de negocio y consolidar. Antes nosotros teníamos toda esa etapa que a través en nosotros, cuando pertenecía al Ministerio de Trabajo, se llamaba Mi Empresa, ¿no? Y por ejemplo, a través de esos servicios se brindaba, podía un emprendedor hacer, por ejemplo, consultorías y financiar en una parte y otra parte el Estado. Y también capacitación. Entonces, eso consolidaba los esfuerzos de un emprendedor para motivarlo a esforzarse más en crecer. Y eso es lo que aprovechó, por ejemplo, este señor de la Yavaquino. Entonces, este señor tenía, como decía, solo tenía segundo año de primaria, pero él supo canalizar, o sea, uno de los principios que creo que debe tener un emprendedor es la perseverancia. Yo a ese señor que le decía la Yavaquino, yo lo miraba porque en realidad es un ejemplo. Yo me acuerdo que en el momento que nosotros lo invitamos para dar una charla aquí en la municipalidad donde había gente universitaria, pues de las asociaciones de empresarios, hacía gente de los institutos, porque tenía una presencia que pasaba desapercibida a la mayor parte de nosotros, ¿no? Y nosotros lo mirábamos de algún modo con cierta mirada altanera, ¿no? Pero resulta que al comienzo, por su forma de expresarse, le quisieron hacer lo que hoy día llamamos bullying, ¿no? En ese tiempo todavía no estaba machacada tanto la palabra bullying. Pero llegó un momento en que él, con toda la experiencia que se hizo conocer, y aún así con su lenguaje que no era muy, muy atractivo, se hizo valer de esta manera que al final de todo esto la gente lo aplaudió de pie. Entonces, o sea, a veces pensamos que necesitamos tener un título académico
un grado para estar no, hay gente que ha hecho de lo más pequeño, de lo más significante y ha hecho un gran negocio. Entonces, son ejemplos de que a nosotros nos motivan o nos deberían motivar a apostar por un negocio. Y a veces nos conformamos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí está el motor, es el deseo de superar una situación. Por ejemplo, ese señor, su situación era crítica cuando él empezó su negocio. Él simplemente tenía dos opciones, decía, o robar o pedir limosna. Pero él decía, en la vida yo nunca he robado, tampoco he pedido limosna, me daría vergüenza. Y dice que un día se empezó su negocio cuando mirando a un señor que vendía frescos, él miró todo lo que hacía, pero cuando él hizo lo mismo para competir con él, le agregó un plus. Le dijo, hoy día te voy a dar medio vaso más de fresco para que cuando yo mañana pase por tu puesto, tú me compres a mí y no le compres al otro. Y eso es a veces lo que nos falta a nosotros, ¿no? Y allí empezó su cadena de éxito. Y era un tipo que a pesar de que él no sabía por su formación, se buscó gente que sabía que conocía esos procesos y les pagaba profesionales y les diseñó procesos. Él es el microempresario que logró tener esa patente que se compra en el Perú. Vendió a la economía mundial más exigente en materia de control de calidad alimentaria, que es Alemania. Pues no lo han hecho cualquier gente. Y ese es un piurán. Es el que posicionó el Chifle a nivel de país y a nivel de otros países de América. Es una persona que a veces podríamos pasar nosotros desapercibida, pero ahí está. Son un ejemplo de cómo se puede hacer negocio. No sé si le he entendido bien su pregunta. Muchas gracias, señor Miguel. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Creo que ya no hay más preguntas que van a realizar. Agradecemos la exposición del señor Miguel Calle, le agradecemos por su participación a cada uno de ustedes y esperamos nos puedan apoyar en posteriores capacitaciones que tendremos. Muchas gracias. Ya, gracias, Janet. Gracias.